A ver, para entender bien la música de esta época, lo primero es quitarnos de la cabeza la idea de que la historia es una línea recta y ordenada. Entre 1790 y 1830, Europa no solo cambió de siglo, es que cambió de alma. Y no fue una transición suave, que va, fue una auténtica zona de turbulencia, un terremoto en el que todo el continente se debatía entre el orden del pasado y la pasión arrolladora del futuro. Para meternos de lleno en esta revolución, vamos a explorarla en 5 actos, 5 claves. Y vamos a empezar por el meollo de la cuestión, la gran batalla filosófica que lo puso todo patas arriba. El primer acto de esta revolución es, de verdad, una lucha titánica. Lo que vamos a escuchar es el sonido de una sociedad que, en esencia, estaba cambiando su cerebro por su corazón. Aquí es donde chocan dos universos. Por un lado tenemos el clasicismo, que lo que valora por encima de todo es el orden, la claridad, esa simetría perfecta. Y por el otro, el romanticismo, que empieza a surgir buscando la verdad de cada individuo, la autenticidad y la emoción en su estado más puro, más salvaje. Pensemos en el mundo de compositores como Haydn o Mozart. El arte era un espejo de la razón. Claro que se expresaban sentimientos, por supuesto, pero siempre de una forma contenida, casi educada. Ni la alegría ni el dolor desbordaban nunca la forma. La estructura era la ley. Pero con el romanticismo, el objetivo cambia de forma radical. La perfección ya no importa tanto como la autenticidad. La música ahora podía ser densa, disonante, incluso podía sonar fea si el drama, si la confesión personal del artista lo necesitaba. Ojo, que este cambio de la razón a la emoción no fue un simple capricho estético, no fue una moda. Detrás de esta transformación artística había una reacción política y cultural profundísima que estaba literalmente sacudiendo los cimientos de Europa. El gran motor de este cambio fue un movimiento alemán llamado Sturm und Drang. Ante el avance de Napoleón, que iba exportando el racionalismo francés por toda Europa, el mundo germánico reaccionó creando un antídoto cultural. Un antídoto que celebraba justo lo contrario, la intuición, lo irracional, lo salvaje. Hay una analogía que lo explica de maravilla. La cultura estaba dejando atrás la elegancia controlada de ese jardín francés para meterse de lleno en la naturaleza impredecible, misteriosa y a veces aterradora de un bosque alemán. Y claro, la música instrumental, sin palabras, se convirtió en la voz perfecta para ese bosque. Claro, toda esta nueva filosofía, toda esta emoción a flor de piel, pues necesitaba un altavoz mucho más grande, más potente. La orquesta clásica, tan elegante y transparente, se quedó pequeña. Simplemente ya no podía contener tanta pasión. La dinámica, es decir, el volumen de la música, explotó, literalmente. Ya no bastaba con los contrastes controlados del clasicismo. Las partituras se llenaron de extremos, desde un fortísimo que te hacía saltar de la silla hasta un pianísimo que apenas se oía. Y todo esto para generar una tensión nerviosa en quien escuchaba. Pero no solo el volumen, es que hasta el tiempo se liberó, con un concepto nuevo llamado rubato. La música dejó de seguir la rigidez de una máquina, del metrónomo, para empezar a seguir el pulso del corazón humano, lo que permitía una expresividad mucho más personal y directa. En este nuevo universo de sonidos hay un instrumento que se convierte en la estrella absoluta, el clarinete. ¿Y por qué? Pues porque era perfecto para las nuevas exigencias dramáticas. Tenía un rango dinámico increíble y una doble personalidad. Podía susurrar secretos en su registro grave o gritar con una furia heroica en el agudo. Y claro, si tenemos que hablar de una figura que personifica toda esta transición, que está con un pie en cada mundo, que es el puente entre el antes y el después, ese es, sin ninguna duda, Ludwig van Beethoven. Es que su propia carrera es el mapa de esta revolución. En su música podemos escuchar perfectamente el paso de esa disciplina clásica impecable a una expresión heroica, personal, que iba a transformar el arte para siempre. El punto de inflexión, el momento en que todo salta por los aires, es su Sinfonía Heroica. Esta obra destrozó las convenciones, dobló la duración de lo que era normal, introdujo un drama y un conflicto nunca oídos y con ella Beethoven cambió para siempre la figura del compositor, de artesano a genio. Y ya en su última etapa, con obras como la Novena Sinfonía, su música se convierte en el nuevo estándar. A partir de él, la música ya no trata solo de crear belleza, sino de expresar las verdades más profundas del ser humano. Y para eso exigía a los intérpretes un virtuosismo extremo, casi sobrehumano. Pero la revolución de Beethoven no fue solo artística. Su propia figura de compositor independiente nos lleva al último acto de esta historia. Una transformación económica brutal que cambió para siempre lo que significaba ser músico. Vamos a ver. Con las revoluciones y las guerras napoleónicas, la nobleza de toda la vida se estaba arruinando, y con ellos se vino abajo el sistema de mecenazgo tradicional.
ese en el que un músico trabajaba para un patrón que le pagaba un sueldo. Y esto da pie a que nazca una figura totalmente nueva, el músico independiente, el freelance. Un virtuoso que viajaba de ciudad en ciudad y cuyo éxito ya no dependía del favor de un aristócrata, sino del aplauso y, sobre todo, del dinero del público general. Para triunfar en este nuevo mundo, un músico necesitaba básicamente dos cosas. Primero, una habilidad técnica deslumbrante, espectacular, para dejar al público con la boca abierta en los conciertos. Y segundo, escribir y publicar música que los aficionados quisieran comprar para poder tocarla en sus casas. Pensemos en lo que esto significa. Es el nacimiento del músico como empresario y como figura pública. Se sentaron las bases de la industria musical que conocemos hoy. Así que, como hemos visto, el paso del clasicismo al romanticismo fue mucho más que un simple cambio de estilo musical. Cambió cómo se hacía la música, para quién se hacía y, en el fondo, qué significaba ser un artista. Y nos deja con una pregunta fascinante que en realidad sigue resonando hasta hoy.